disfrutemos y alimentémonos de las sabias palabras que yo estoy seguro que saldrán de nuestro disertante de hoy, el licenciado Sebastián. Bien, buenas noches. Saludar la mesa principal y agradecer a través del señor Aquiles Espinal la invitación a esta feria cultural y de desarrollo de la provincia del Ceibo. Además está decir que me siento alta y sumamente identificado porque se trata de mi provincia, se trata de mi lugar de nacimiento. Y estoy sumamente agradecido por tomarme en cuenta y no solamente por invitarme a mí, sino también por, a través de mi persona, invitar la Universidad Nacional Evangélica. Fíjense ustedes que esto no es una disertación más, no es solo una disertación para complementar como un elemento agregado a esta celebración, sino que estoy muy motivado y muy interesado y quiero motivarles a ustedes a que estén muy atentas a lo que voy a estar presentando, porque lo que quiero lograr es que los ceibanos y las ceibanas se motiven y que todos nos motivemos para lograr fundar y establecer una universidad aquí en esta provincia de El Ceibo. Y el tema está relacionado, por eso, de educación superior como estrategia de cambio. Y entonces hay que contextualizar esto de estrategia de cambio, ¿dónde? ¿Ah? La respuesta es que aquí, en la provincia de El Ceibo. Ok, sí, bueno, excúsenme ustedes, pero sí tienen el permiso para bajar. Nivel de la educación. Por eso entonces entendemos educación primaria, educación secundaria y hablamos entonces de educación terciaria o educación superior. Esto ya me parece que va a estar dando más virus, parece que está interfiriendo. Y deberíamos decir que cuando hablamos de educación superior, entonces estamos hablando de la universidad. Y la universidad no tiene nivel de comparación en términos de inventivas humanas, porque es lo último y lo más relevante que la raza humana pudo haber inventado. La universidad es el mejor invento, digamos así, del hombre. Algún cristiano podría estar cuestionando, diciendo, bueno, ¿y la iglesia? Es que la iglesia no es un invento humano. La iglesia es un invento trascendente que viene de arriba. El término universidad se deriva del latín universitas, que se origina a su vez de la palabra universo y está más relacionado con lo de diversidad, de hecho unidad dentro de la diversidad. Y muy familiar a nosotros la palabra educar, que proviene del vocablo latino educare, que a su vez se formó del vocablo educere, que todavía lo conservan los italianos, que tienen su lengua en base a latín. Por eso en italiano conducir es conducere, y está muy relacionado lo de educere porque se compone de el prefijo et afuera y ducere, llevar, conducir. Como lo ven en la ilustración, esta palabra originalmente significó cuidar, hacer crecer, guiar los animales en el campo. Es decir, que un educador es alguien que pastorea, es alguien que tiene el cuidado y de hecho quiere que se asimile
experiencia y que se asimile conocimiento. Y como estamos hablando de educación superior como estrategia para el cambio, entonces eso de la palabra estrategia, ¿de dónde viene? Y estamos diciendo que la palabra estrategia se deriva del griego strategos, que en latín es strategus, que significa general o comandante, jefe de un ejército. Se aplicaba en la antigüedad a la planeación y conducción de la guerra. Algo importante es que la estrategia está enfocada al qué, que es el plan. Y muy relacionado con la estrategia, la táctica, que está dirigida al cómo, la acción. Peter Drucker dice que la estrategia se estructura en función de dos preguntas, y quiero que la tengan muy en cuenta porque en esto vamos a basar toda esta exposición, toda esta disertación. La primera pregunta, ¿qué es? La segunda pregunta, ¿qué debe de ser? La primera pregunta, ¿dónde estamos? La segunda pregunta, ¿dónde debemos de estar? Hay un virus que está dando vuelta en el sistema del computador. Bien, algunas generalidades, algunos antecedentes así sobre las universidades para un poco introducirnos en el tema. Es que hay dos universidades que se consideran las más antiguas, ¿verdad? A nivel de toda la orbe, la Universidad de Bolonia en Italia, y la Universidad de Francia en París. Normalmente nosotros occidentalizamos mucho y entonces nos olvidamos de el mundo árabe, pero también hay una universidad que es la Universidad de Al-Azhar, que fue establecida en el siglo X por un judío converso llamado Jacqueline Kilis. Y esta universidad se estableció en el mundo islámico. Es decir, que cuando comparamos antigüedad de universidades, el mundo islámico está ganando al hemisferio occidental, solo que los árabes ganaron por la intervención de un judío que se convirtió al islamismo. Decimos que las universidades en principio se veían como especie de guardianas del conocimiento, guardianas del acervo, solo se preocupaban por la transferencia del acervo cultural. Y muy en función de eso, en la antigüedad se definía la universidad una institución que se dedica a transferir, a preservar y a transferir el conocimiento. No se conocían los modelos, los paradigmas, los ejemplos, así, las prácticas de investigación, de ciencia, de tecnología, como la entendemos ahora, sino que era más para transferir el acervo cultural. Por eso las primeras carreras, filosofía, letras, derecho, teología y la medicina, por la importancia del hombre, siempre muy antropocéntrico. Hay un ejemplo, una vista de la Universidad de Bolonia, en italiano, Bolonia españolizado, que data del 1088, la universidad más antigua. La Universidad de París, del 1150, y esta la Universidad de Al-Azhar del 988, como estaba diciendo, en el siglo X. Entonces quiero en esta introducción también importantizar un poco las universidades. ¿Por qué de las universidades? Porque estamos hablando del tema de educación superior. Y entonces, si estamos hablando del tema de educación superior, quisiera que ustedes se centralicen en cuál es la relevancia de un tema como este. Y me ha parecido bien compartir con ustedes algunos modelos así universitarios que tuvieron que ver mucho
en lo que ha sido el desarrollo de la civilización, sobre todo aquí en Occidente. Y comienzo así con la Universidad de Wittenberg. Que esta universidad en el 1517 marcó el inicio de lo que fue la Reforma Protestante. Es interesante que alrededor de esta universidad estuvo Lutero, se conocen sus 95 tesis que clavó precisamente en esta universidad, ¿verdad? Como señal de protesta. Ya ustedes saben, el 30 de pasado del mes de octubre estuvimos, de hecho, toda la comunidad cristiana celebrando este magno acontecimiento de la Reforma Protestante. Y de hecho nos preguntamos qué hubiese sido de la Reforma Protestante sin la Universidad de Wittenberg. Una persona y un personaje también de la Reforma que acompañó a Lutero en todos estos acontecimientos y aportes, ¿verdad? Y reacciones. Fue el teólogo Juan Calvino. De manera que Calvino creó, si se quiere, hacer un sistema de fe, un sistema doctrinal que muchos lo asimilaron, y a través del tiempo se le ha dado el nombre de calvinistas. Y anoten eso ahí porque es bien interesante, dado que los calvinistas tienen mucho que ver con la universidad como la conocemos hoy, sobre todo con el establecimiento del sistema de universidades en los Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos la Universidad de Wittenberg. Y para que ustedes entiendan mejor lo anterior, entonces hablamos de la Universidad de Harvard, que la fundaron precisamente los calvinistas en el 1636. Algo interesante de esta universidad es que es la más antigua academia superior de los Estados Unidos, y que en principio, escuchen bien los creyentes, en principio su propósito fue la formación de ministros o pastores evangélicos. Hoy Harvard es una universidad laica, pero es una de las universidades de más prestigio, ¿verdad? Y con la curva más alta de reconocimiento en los Estados Unidos, y lo vemos ahí en ese agregado de que Harvard ha aportado unos 44 premios Nobel. Es decir, es una universidad que ha sido premiada. 44 de sus profesores egresados con premios Nobel en diferentes áreas. Ahí está una foto de la capilla de la Universidad de Harvard. Otra universidad también que fundaron los calvinistas, y esta fue en el 1701, es la Universidad de Yale. Es interesante también que por la influencia de Juan Calvino, es especialmente conocida por su oferta en el área de Derecho y por una escuela de alta excelencia en el área de Derecho. Ese es el campus que estamos mostrando de la Universidad de Yale. Universidad de Princeton, que normalmente la conocemos más por los trabajos del físico Albert Einstein, sus trabajos sobre todo de la relatividad, y algunas veces la confundimos precisamente con el Instituto de Princeton, porque Albert Einstein nunca estuvo en Princeton. Sin embargo, Princeton es famosa, pero se ha hecho más famosa porque se confunde con el instituto que funcionaba al lado de esta universidad, pero nunca estuvo realmente Albert Einstein en la Universidad de Princeton. Fue fundada primero como el College of New Jersey, porque está precisamente en ese estado, en 1746, y es reconocida como una de las más prestigiosas universidades, por supuesto, del mundo. Señores, con un presupuesto de $13,000 millones, ustedes se pueden ir imaginando. Originalmente también fue una universidad muy cristiana confesional, propiedad de la iglesia presbiteriana, es decir, de una iglesia evangélica en los Estados Unidos. Cuenta en su haber con unos 30 premios Nobel.
Es decir, que está siguiendo a la Universidad de Yale. Universidad de Princeton, ahí está. Y ahí tengo una relación que estoy presentando de cómo se distribuyen, ¿verdad?, parte de los premios Nobel en las universidades en Estados Unidos. Miren, la Universidad de Chicago, por ejemplo, ha recibido 85 premios Nobel. La Universidad de Berkeley, 70 premios. La Universidad de Harvard, 44. La Universidad de Princeton, 30. Y la Stanford University, 27 premios Nobel, que le da un total de 256 premios. De 320 premios entregados, premios Nobel ganados en Estados Unidos, 256 es el 80%. Es decir, que estas universidades, 5 universidades, concentran el 80% de los premios Nobel que se han recibido en ese país. Y aquí, para que ustedes tengan una idea, lo hice muy aleatoriamente, algunas cosas así que le dan una idea de la importancia de las universidades. Por ejemplo, Producto Interno Bruto. Uno oye el PIB, ahora se escuchó mucho con esto de la discusión de la reforma fiscal. Producto Interno Bruto. ¿Quién aportó? Bueno, señor, economista de la Universidad de Harvard no han puesto a utilizar el término Producto Interno Bruto. O sea, salió de una universidad. La vacuna contra la poliomielitis, de hecho, el que ganó o el que sintetizó esta vacuna ganó un premio Nobel, el señor Sabin. Descubrimiento de la estructura del ADN. Hoy estamos hablando del genoma humano, del mapa genético. No podía ser posible sin el descubrimiento de esta estructura. También sale de una universidad. Y esa enorme, ¿verdad?, base de datos de búsqueda, esos motores de Google, también sale de una universidad. Esa multinacional Apple, todos conocemos y hemos escuchado del más creativo, ¿verdad?, de esta multinacional que hace algunos meses murió, ¿verdad?, Steve Jobs. 6 meses en una universidad. Oigan, escuchen, 6 meses en una universidad, y en esos 6 meses su vida llegó a la máxima producción. O sea, ¿cómo influye la universidad en el nivel de dinámica, de movimiento, de creatividad? Bill Gates también desarrolló Microsoft con un compañero estudiando en una universidad. Y Albert Einstein, estamos hablando de un instituto, ya lo dije, de Princeton, de estudios superiores, desarrolló su teoría de la relatividad, que mucho ha aportado, muchísimo. Cuando usted está frente a un televisor, frente a un computador, usted tiene parte de esa teoría aplicada en esos tipos de artefactos. La importancia y la relevancia de la universidad. Pero como estamos tratando el tema de educación superior como estrategia de cambio, y dijimos que la estrategia tiene que responder primero qué es, y es decir, ¿dónde estamos? Entonces, yo quiero ahora responder esa pregunta: ¿dónde estamos? O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la situación? Y la voy a responder en el contexto de nuestro país, porque ya algunas generalidades las hemos responder en el contexto de nuestro país, porque ya algunas generalidades las hemos visto. Entonces voy a responder en el contexto de República Dominicana. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo en este contexto? Algunas estadísticas comparadas. Inversión en educación preuniversitaria, que no es educación superior, sino antes de primaria, secundaria. Estamos hablando. Y en la parte izquierda estamos presentando los países, y en la parte derecha el Producto Interno Bruto.
el Producto Interno Bruto que se ha estado dedicando a educación preuniversitaria. Hasta el momento de aprobar, como ustedes saben, la reforma fiscal con el 4%, República Dominicana solo estaba aplicando a educación el 2.3% de su Producto Interno Bruto. Como sabemos, era también una violación, una franca violación a la ley, porque está ya de hecho regulado por ley que debe de ser el 4% del Producto Interno Bruto que debe dedicarse a educación preuniversitaria. Pero qué bueno que ya ese es un problema del pasado y que ya está resuelto, el 4% para educación preuniversitaria. Haití un 2.0. No éramos muy diferentes a Haití, si ustedes entonces se fijan ahí. Algunas veces criticamos y cuestionamos mucho sobre el caso de nuestros vecinos, pero nos comportamos igual, es decir, con una cultura un poco de miseria. Haití destina, y antes del terremoto estaba destinando el 2.0 de su Producto Interno Bruto para educación. Por eso uno se encuentra con haitianos, que los haitianos que estudian y que hacen el bachillerato son muy buenos y muy competentes en su desempeño. Fíjense, Brasil con un 5.2% destinado a educación preuniversitaria de su Producto Interno Bruto. Jamaica un 6.0% de su Producto Interno Bruto. Bolivia, que parece increíble, uno de los países hasta poco más pobres realmente del continente americano, también destinando un 6.3% del Producto Interno Bruto últimamente, y debido a los cambios, ¿verdad?, de gobierno de este país. Y Cuba con el más alto porcentaje, un 13.9% de su Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que prácticamente nos triplica después de la aprobación de la reforma fiscal del 4% acá. Promedio de eso, un 4.3% para toda Latinoamérica. Cuando esos numeritos los promediamos, da un 4.3%, de manera que cuando estábamos aportando únicamente el 2% para educación preuniversitaria, estábamos aportando la mitad de la media de toda América Latina. Lo que quiere decir que ni siquiera hay que discutir la calidad. Yo pienso que ni siquiera es la calidad. Colocarnos al nivel de América Latina, y entonces después podemos discutir si vamos a subir más o si lo vamos a dejar ahí en un 4%. Esa es la situación en términos de la educación preuniversitaria, que tiene que ver mucho con la educación universitaria, porque es el insumo que reciben las universidades. Dependiendo de la calidad del bachiller que llega a la universidad, así también va a ser la salida. Muchas veces hay que hacer realmente más, hay que ser malo para lograr de un estudiante, qué sé yo, regular, malo, muchas medidas remediales para lograr nivelarlo. Otras estadísticas importantes, así para que lo vean ahora comparativamente por países. De 160 países que se toman en cuenta acá, en términos de calidad educativa, República Dominicana está en el lugar 109. Eso quiere decir que si nos examinamos ahí en el lugar 109 de 160, estamos sacando 55 por ahí. Jamaica está en el lugar 106, no hay reporte para Cuba. Y Haití estaba en ese momento en el lugar 139, porque hay países de África todavía que están en condiciones lamentablemente peores, o estaban cuando se hizo este estudio. La tasa de alfabetización para República Dominicana próxima a un 87%, ha aumentado un poco, 88, 89. Para Jamaica 87.9, es decir, mayor que nosotros su tasa de menor que nosotros la tasa de analfabetos.
Cuba un 99.8, es prácticamente 100%, es decir que salvo quizá algunos ancianos, ya personas que es muy difícil, pero que se pueden contar con los dedos de la mano, pero Cuba un 99% de tasa de personas ya alfabetizadas. Y en Haití un 59% de alfabetización. Eso quiere decir que de cada 100 haitianos, usted va a encontrar 59 que saben por lo menos leer, pero que el 41% no sabe ni leer ni escribir. Y relacionado con todo esto, porque nos da lo último, es el nivel de desarrollo humano, también en base a 160 países. ¿Cuál es nuestro, entonces, el número? Es un numerito mágico, el nivel de desarrollo humano. Eso lo usan mucho las Naciones Unidas para definitivamente decir, bueno, este país, esta es la foto de instantánea. ¿Dónde estamos nosotros? En el lugar 98. ¿Dónde está Jamaica? En el lugar 79. Eso quiere decir que está todavía, tiene más desarrollo humano que República Dominicana. ¿Dónde está Cuba a nivel de desarrollo humano? En el lugar 51. Hay más desarrollo humano en Cuba. ¿Dónde está Haití? En el lugar 158, es decir, solo 2 países están por encima de la hermana República de Haití. Y una tabla complementaria que debo de compartir con ustedes es para que ustedes tengan entonces una idea de lo que algunos países ya desarrollados destinan de su Producto Interno Bruto para educación preuniversitaria. Islandia, por ejemplo, está destinando un 7.4%. Los Estados Unidos destinan un 7.2%. Finlandia un 6.0%. Indonesia un 1.9% en la parte de Asia. Pero se complementa porque hay una cultura familiar que lo cubre todo y que realmente se empeña en que si se quiere así, sus hijos, ¿verdad?, sus vástagos, su descendencia tengan la mejor de la educación. Y eso compensa en algunos países asiáticos, como el caso también de Corea, que no está muy alto, cerca de un 4% también, pero son excelentes realmente los estudiantes coreanos, entre los mejores también del mundo. Otras estadísticas complementarias, y más bien es una lectura de lo anterior, en que Islandia destina el 7.4% del Producto Interno Bruto a la educación, seguida entonces de los Estados Unidos con un 7.2%. Es interesante este reporte de Flaso que en los últimos 36 años República Dominicana ha tenido el más rápido crecimiento de América Latina en términos macroeconómicos, pero su gasto en educación ha sido menos de la mitad del gasto regional, no superando desde 1970 el 3% del Producto Interno Bruto, que es un equivalente al 10.6% del presupuesto nacional. Qué bueno realmente que ya se ha estado corrigiendo esto y que se aumentó. Estas gráficas también son interesantes para que ustedes sepan cuál es nuestra situación como universidades, cuál es la posición del sistema de educación superior en la República Dominicana, cuál es el diagnóstico, dónde nos encontramos. Y esta tabla está dada en función de qué es lo que se invierte, qué es lo que se invierte aquí en el país. Inversión, entonces voy a los presupuestos de las universidades. Miren, voy a tomar la UAS, ahí está de primera como referencia, la Universidad del Estado, la más vieja, y ese es referente. Todas las universidades realmente en función de la UAS. Uno habla de Pucamaima, habla de la UNC, pero todas realmente después de la Universidad Autónoma, como ustedes saben, la primera versión en el 1538, la ULA, aquella en apostolatos culmine. La Autónoma tiene un presupuesto de 5.100 millones de pesos. Anualmente la Universidad Autónoma trabaja en base a un presupuesto de 5.100 millones de pesos. Una universidad de un alto perfil económico que no sea la Autónoma, y vamos a poner el caso de UNIBE para que ustedes lo entiendan mejor,
y entonces ahí también está, puede ser Pucamaima, anda con un presupuesto de 1.100 millones de pesos anuales, es decir que tiene que funcionar en base a 1.100 millones de pesos durante todo el año. Ese es su presupuesto. Esa es la A, por eso la parte que dice IES, las instituciones de educación superior, me estoy refiriendo a las universidades ya en conjunto, porque no podía, son 46, entonces traer una tabla con 46 para... Lo que hice fue que la segmenté, la agrupé. Lo que dice IES A, dice instituciones de educación superior de una curva de de alta economía, de alto manejo de dinero, por supuesto. Estas instituciones de educación superior de un nivel medio operan con un presupuesto de cerca de 300 millones de pesos. Alrededor, por ejemplo, la universidad nuestra cerca de 400 millones es el presupuesto anual de la universidad evangélica, porque está en ese nivel, en el umbral medio. Y una universidad de un nivel bajo, de baja curva económica, entonces opera con una media de 15 millones en términos de su presupuesto operativo. Ahora, guarden esos datos y sorpréndanse con esto. Esas letras que dicen UIPR se refiere a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Universidad Interamericana de Puerto Rico es una universidad no pública, es una universidad privada. ¿Cuál es el presupuesto de la Universidad Interamericana de Puerto Rico? Con solo 60,000 estudiantes, 11.700 millones de pesos al año recibe la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con solo 60,000 estudiantes. Compárenlo allá arriba con el de la UAS, que tiene cerca de 200,000 estudiantes y entonces tiene la mitad del presupuesto de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Eso es para que ustedes entiendan cuál es la situación, porque hay determinismo económico en esto de las academias. Y entonces la Universidad del Estado, que ya esta es pública, del Estado de Puerto Rico, tiene un presupuesto de 56.043 millones. ¿Cuántas veces cabe la UAS en eso? Todas las veces. Por ahí solo tiene que dividir 56 entre 5. Y usted tiene el numerito mágico. ¿Cuántos estudiantes tiene la Universidad de Puerto Rico? Bueno, 70,000 estudiantes. Tienen 56.043 millones para ser distribuidos en 50,000 estudiantes. Tiene que irle muy bien, ¿verdad que sí? No se preocupe que no lo voy a cansar con estas tablas, pero quiero que me entiendan bien. Las tablas ayudan. Vamos a hacer ahora una comparación un poco, si se quiere, hiperbólica esta comparación, porque he magnificado mucho y ustedes se van a dar cuenta. Comparando ciertas partidas presupuestarias. Observen, comienzo con el país. ¿Cuánto fue más o menos que lo que se está aprobando para el presupuesto del 2013 en el país? Ahora con la nueva reforma, recuerden que se discutió mucho lo de las reformas y 410,000 millones que estaba proponiendo la comisión asesora y el gobierno que no daba con eso, y finalmente entonces se queda más o menos el presupuesto del país en 469,000 millones, y dicen ellos todavía que hay un déficit de 17,000 millones que nosotros sabemos que lo van a negociar ahora próximamente con el Fondo Monetario Internacional, porque todo este corre es sencillamente porque el fondo es que está aquí bajando línea de qué es lo que se ha de hacer, y por eso el presidente se fue al Congreso huyendo, porque el fondo tiene prisa y el fondo quiere que le garanticen el retorno de su préstamo, y entonces por eso hay que aumentar la carga tributaria. Señores, República Dominicana un presupuesto 469,000 millones de pesos
Una universidad promedio en Canadá, la Universidad de McGill, 37.050 millones de su presupuesto. Un poco se acerca ya a esta de la Universidad de Puerto Rico, pero un poco algo inferior. La Universidad de Puerto Rico, como ustedes vieron, 56.000 millones de pesos en su presupuesto anual. Y entonces pongo acá para que ustedes vean dónde es que está la hipérbole que estoy haciendo, que la Universidad de Princeton en Estados Unidos, que no pasa de 20.000 estudiantes, tiene un presupuesto de 507.000 millones de pesos. ¿Qué ven ustedes cuando comparan con el presupuesto de nuestro país? Bueno, que una sola universidad en Estados Unidos tiene un presupuesto mayor que todo el país nuestro. Y ustedes ven en los periódicos que dicen, ninguna universidad de la República Dominicana fue tomada en cuenta en los rankings mundiales. Ninguna universidad de la República Dominicana fue tomada en cuenta en los rankings latinoamericanos. Bueno, pero ¿y cómo se compite a ese nivel? Esta es una foto de instantánea, le va diciendo por dónde anda el sistema de educación superior. Y entonces miren esto. Todas las IES en República Dominicana, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, todas las universidades, las 46 universidades del país, tienen un presupuesto de 18.000 millones de pesos. ¿Qué le dice eso cuando usted compara esa cifra con la Universidad de Puerto Rico? Que solo una universidad en una islita ahí vecina cuatriplica el presupuesto de 46 universidades aquí en el país. Una universidad que tiene cerca de 70.000 estudiantes y todo el sistema aquí, 46 universidades, estamos hablando de un número de 400.000 estudiantes, 18.000 millones de pesos para trabajar con 400.000 estudiantes, casi medio millón de estudiantes universitarios. Hay un número mágico que da eso, cuando usted lo divide, esos numeritos de las universidades, de esos presupuestos, en el número de estudiantes, no se le da con cuánto se opera al año con cada estudiante, y eso es un número también muy interesante, pero yo, para no hacer la cosa muy compleja, esa parte me la reservé. Y por eso yo le llamo a esto la miseria del subsidio a las universidades. Fíjense, total presupuesto de la autónoma, 5.100 millones. UAS recibe el 1.09% del presupuesto nacional. Ahora, ¿cuál es el presupuesto de ley que está ya establecido que debe de recibir? Bueno, desde tiempo inmemoriales sabemos la lucha, es agrario, todas estas cosas, del 5% para la autónoma. Y todavía está recibiendo, señores, el 1% del presupuesto nacional. Eso dice por dónde andamos. ¿Cuánto destina el Estado anualmente a las universidades no públicas? No públicas en un sentido, porque la educación realmente es un bien de todos, entonces no está privatizada la educación, porque quien regula las universidades, el ente regulador, precisamente es el Estado. Y cuando una universidad tiene problemas, el Estado tiene por ley la autoridad para cerrar, para limitar la función de esa institución. Entonces el Estado es garante y tiene que contribuir también con la educación de la población a través de las instituciones privadas. ¿Cuánto reciben las instituciones no públicas anualmente, las 46 universidades? Señores, 105 millones de pesos. Esto es casi todo es cero, el 0.02% del presupuesto nacional. Algunas veces se evalúan aquí las universidades, hace 5 años no se evaluaron y entonces nos pedían que teníamos que competir con las universidades norteamericanas, con las universidades europeas, con las universidades asiáticas, con un presupuesto pírrico para 46 instituciones en el sector privado de 105 millones anuales. Multiplique 105 millones, yo me permití hacer este cálculo
por 16 años, y estoy incluyendo 12 de Leonel Fernández y 4 del Partido Revolucionario Dominicano, son 16. Y entonces en 16 años lo que hemos recibido las instituciones no públicas es 1.680 millones de pesos. 1.680 millones de pesos. ¿A dónde voy? Fíjense, se construyó la universidad, creo, Toussaint Louverture, ¿cómo se llamaba? La universidad está haitiana al lado nuestro. Bueno, se construyó una universidad recientemente en Haití. ¿Quién la construyó? Bueno, el gobierno dominicano la donó. Recuerden ustedes la lista y la biblioteca, Juan Bosch y esas cosas. Y entonces el gobierno dominicano construye en un tiempo récord una universidad en Haití. Y esta universidad tiene un costo de 2.000 millones de pesos. Eso quiere decir que se invirtieron más o menos 50 millones de dólares. En un rato se invirtió en Haití lo que no se invirtió en 16 años en la República Dominicana. ¿Qué le dice esto a ustedes? Que hay voluntad realmente política, hay voluntad del gobierno, hay empoderamiento realmente del gobierno para que el sistema se desarrolle y funcione, o realmente no hay ninguna voluntad, porque en un rato se construyó aquella 2.000 millones y en 2 gobiernos, uno que duró 12 y otro que duró 4, no llegamos las universidades privadas a los 2.000 millones. Eso es solo para preguntas. Yo creo que con eso termino el diagnóstico de cuál es la situación. ¿Cómo es la situación? Bueno, ya ustedes pueden tener una respuesta. ¿Es buena? No, no es buena, porque no hay apoyo del gobierno al sistema de educación superior. Los gobiernos no han importantizado la educación. ¿Cómo se logra el 4%? Bueno, con mucha lucha y con mucha presión, y se negoció porque se estaba en tiempo de campaña y había que negociar y ya no había forma para marcha atrás. Y sin embargo ese dinero se compensó ahora con la reforma. Los estudiantes, los profesores, personas de impacto, agentes de cambio para la sociedad. Tienen que ser educados para el servicio al prójimo y para el desarrollo del país y de la provincia. Por eso es interesante y felicito eso de esta Feria Cultural de Producción y Desarrollo. Una nota muy buena es que normalmente, como todas las universidades, mantenemos el sistema guastiano. Todas las universidades de alguna manera hemos abrevado en el sistema guastiano. Entonces cuando nos dicen cuáles son el fin, cuál es el fin último, cuál es el propósito de la academia, siempre la posicionamos en 3 patas. Yo lo aprendí muy bien en mi tiempo de estudiante guastiano. Esas 3 patas son, bueno, que una universidad debe de ofrecer, número 1, docencia. Número 2, que una universidad debe de ofrecer investigación. Y número 3, que una universidad debe trabajar en apoyo a la comunidad, debe de trabajar en transferir parte de ese acervo que se va produciendo, sacándolo a la comunidad a través de diferentes manifestaciones. Quiero hacer una parada en la parte de investigación. Lamentablemente siempre aquí, por lo mismo que he hablado de los recursos, porque los recursos es algo transversal que no se lo afecta a todo. La investigación cuesta mucho dinero. Entonces las universidades en la República Dominicana son eminentemente docentistas, porque tampoco tienen para dar y para muchos proyectos comunitarios. La parte de extensión la hacen sencillamente cuando el egresado sale, y es una extensión muy indirecta y es el fin realmente de la universidad, preparar. Entonces hay un problema con la investigación, porque la investigación cuesta mucho y eso hace que las universidades nuestras estén muy definidas como eminentemente docentistas. Se investiga poco, por lo tanto la pata de la mesa queda coja con esta situación del problema de pocos recursos para investigación. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Bueno, queremos que la mesa
universitaria, que la educación superior debe de estar fundada en 5 pilares, en 5 patas. Y así estamos trabajando en la Universidad Nacional Evangélica. La primera pata entonces es formación en valores. Formación en valores, ustedes lo entienden rápido porque el mundo está colapsado actualmente, económicamente. No es por falta de dinero, señores, es por una crisis de valores. Un problema conductual. Ahora mismo, hace algunas semanas, en la Universidad de Pensilvania se desató un escándalo enorme. Y se cerraron áreas de la Universidad de Pensilvania, que esto tuvo que renunciar porque la persona que se dedicaba a entrenar en el área de fútbol, una de las universidades más prestigiosas, entonces ejercía, ¿verdad? Y se dedicaba a la pederastia, al sexo con niños, se bañaba con los niños, entonces cosas así como esta. Entonces realmente estamos enfrentando una cultura de crisis de valores, y muchas veces estamos más preocupados en las universidades que cuál va a ser el índice de nuestros estudiantes. Va a ser el magna summa cum laude, y nos hemos dado cuenta que parece que ese no es tanto el énfasis, sino realmente que sobre todo esto es bueno, pero sin dejar de hacer aquello, que tengan valores, porque hay muchos contables por ahí entonces llevando doble contabilidad, muchos psicólogos acosando. Y hay realmente toda una cultura de involución de valores. Y hay también el pequeño desvalor, la gente que conecta los alambres, toma la energía, la gente que conecta, toma el agua, el que va a sacar una licencia que no se paga realmente un peaje, el que llega al banco que no quiere hacer la fila, y una serie de cosas que también es parte de la crisis de valores, porque solo vemos lo macro, pero hay que también ver lo pequeño en esto de la crisis de valores. Y entonces, después que tenemos el problema de los valores resueltos, por eso hablamos ya así de docencia. ¿Por qué tiene la universidad? Muchas personas me preguntan, ¿por qué la Universidad Evangélica ha crecido tanto? ¿Por qué el incremento? 15.000 estudiantes y realmente no damos abasto para la demanda. ¿Es por la competencia de los precios? No, siempre respondo. La matrícula se ha rejuvenecido. En un tiempo teníamos una matrícula promedio de 30 años. Ahora los bachilleres llegan a 16, 17 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la familia participa y acompaña al muchacho en la elección. Y entonces están buscando instituciones de valores. Y como eso es parte de lo que tiene la academia nuestra y lo que puede presentar a la familia del estudiante, no solo vemos el estudiante, sino también la familia, entonces se ha, si se quiere así, disparado la demanda de estudiantes que quieren ir a la Universidad Evangélica, entre otras cosas. Por supuesto, entonces hablamos de investigación, extensión, y últimamente, para resolver el problema de que el gobierno no apoya, pero tampoco en base a matrícula se puede garantizar la calidad universitaria, estamos hablando de emprendimiento, y no de cualquier tipo de emprendimiento, sino de emprendimiento innovador. Y hago un paréntesis aquí para decir que en 2 semanas hace, tuve la oportunidad de hablar con el presidente y le externaba mis felicitaciones por el plan de alfabetización. Le decía, esa fue una muy buena carta de presentación suya, comenzar con un plan de alfabetización, pero a mí me parece que le faltó la otra cara de la moneda. Y me preguntó, ¿y qué? Le digo, bueno, debió de lanzarse un plan de emprendimiento innovador, porque los 56.000 millones que se estaban discutiendo entre el CES, que no quería que se aprobaran, más de 400.000 millones, y todo el equipo económico, esos 56.000 millones supuestamente están destinados para el crecimiento, para el desarrollo de la economía, y no se puede desarrollar el país si no hay un emprendimiento innovador. El presidente decía, bueno, pero hemos destinado cerca de 5.000, 4.000 millones para la pyme, pero
Eso es más de lo mismo. Lo que estamos planteando es que comencemos a seguirle las huellas a Corea, y que nos podamos convertir en un país emprendedor, con un emprendimiento innovador, con altas, si se quiere, inspectivas, y que pasemos de 0 patentes a un país realmente que patentiza lo suficiente. Como ustedes saben, muchas de las economías del mundo y de los avances tecnológicos en investigación y desarrollo se miden en función de qué tantas patentes se registran en los países. Nosotros prácticamente estamos en 0 patentes anualmente. En 10 años 3 patentes oficializadas en este país. Compárelo con Corea, que en un año está registrando solo en el país de Corea cerca de 700 patentes, y en el mundo entero registran cerca de 12.000 patentes. Entonces, a este tipo de emprendimiento innovador es que nos estamos refiriendo, y como las universidades no pueden ser dependientes, ya lo dije, de lo que ingresa por pago de estudiantes para garantizar la calidad, porque solo sirve para docencia, entonces necesariamente tenemos que abocarnos a un emprendimiento innovador, que es lo que está haciendo también la Universidad Nacional Evangélica. Y otro complemento como parte de esta propuesta es revisar el modelo de investigación. Por eso yo le llamo el modelo USA versus el modelo Latinoamérica. Bien, se olvidaba darle un dato interesante. La Universidad de Harvard, por renglón de ingresos en lo que tiene que ver con matrícula, señores, solo recibe un 5%, es decir, los estudiantes de Harvard, ustedes saben que son estudiantes bien competentes, impudientes económicamente, solo aportan a la universidad un 5%. Harvard depende en un 5% de ingresos por matrícula, por pago de estudiantes, pero el 95% restante precisamente por un modelo de emprendimiento, asociación con las empresas, innovación, patentes y cosas así por el estilo. Miren el modelo nuestro. Este es el modelo de Estados Unidos, el que estamos aquí presentando. Miren la flecha de dónde a dónde va. Estamos representando los egresados, qué pasa luego entonces que salen de la universidad. Transferencia del conocimiento de la universidad a la empresa, es decir, el estudiante va a la universidad le enseña, y entonces esa enseñanza, esos know-how, esos saberes, esos cómo hacer, el estudiante lo lleva a la empresa, y entonces la empresa se desarrolla. No hay que estar preparando al estudiante, porque las empresas en países así, Estados Unidos es un modelo de esto, van a buscar el know-how, los saberes los van a buscar a las universidades. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en países como el nuestro y en América Latina? Miren lo que pasa, es por lo contrario. Latinoamérica, de la empresa a la universidad. El estudiante va a la empresa, y entonces la empresa tiene que enseñarle al estudiante. El estudiante no sale con las competencias. Por lo tanto, los niveles de joint venture, de aventuras, de investigación, de negocio aquí en República Dominicana con las empresas es 0, porque las universidades normalmente no tienen nada que dar. ¿Se va entendiendo? Qué bueno. Pero yo no lo quiero cansar mucho, y como lo que yo quiero es motivarlos a ustedes para que ustedes luchen, y ahí me voy a incluir yo como buen ceibano, porque esta provincia cuenta con una universidad, me permití entonces formular estas preguntas que nos van a servir un poco también para nuestra reflexión. ¿Qué impacto hubiera tenido la reforma protestante sin la Universidad de Wittenberg? Humanamente hablando, olvidémonos de los trascendentes, humanamente hablando, la reforma no hubiese sido posible, porque esta universidad fue claramente para el impulso y el éxito de la reforma protestante. Y de esas 5 universidades que nosotros mencionamos, ¿qué sería hoy del mundo sin esas 5 universidades? Señores, estaríamos un poco todavía acercándonos al medioevo,
oscuridad en términos de la expansión del conocimiento. ¿Qué sería de la República Dominicana sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Ya lo dije, todas las universidades hemos brevados en las aguas de la Universidad Autónoma. Y entonces hago la pregunta para esa hermana provincia del lado de San Pedro de Macorís. ¿Hay alguien aquí que ha estudiado en la UCE? Me levanta la mano alguien. Bueno, aquí hay mucha gente, veo muchos de la UCE. ¿Qué sería de San Pedro de Macorís sin la UCE? Y esa pregunta entonces va directamente también a usted. ¿Qué sería si no hubiese ido a la Universidad Central del Este? ¿Cómo sería Santiago sin la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra? Estaba hablando aquí con el primo mío, mi primo hermano, con Freddy Rincón, y entonces estábamos de alguna forma recordando vivencias del pasado. Precisamente él estaba trasladándose a Santiago, recordando sus tiempos de estudiantes allá en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y mucho de lo que Freddy ha podido aportar precisamente se lo dio esa universidad. ¿Qué sería Santiago y qué sería el país sin la universidad católica? ¿Estaría yo parado en este lugar sin la Universidad Nacional Evangélica? No, si no existiese la Universidad Nacional Evangélica, quién sabe. Estaría posiblemente no como rector de esa universidad, sino realmente orientado a otra área. Y entonces de la última, ¿cuál sería el posicionamiento de la provincia del Ceibo? Y ahora sí quiero plantear la pregunta correctamente. ¿Cuál sería el posicionamiento de la provincia del Ceibo de contar con una o más instituciones de educación superior? Déjeme decirle una cosa, y quizá vamos a herirnos en el orgullo. Hace algunos meses estaba hablando con la ministra de Educación Superior, doña Lidia Amada. Me gustaría que los medios de comunicación, por favor, no publiquen esta información. Probablemente la ministra tenga razón. Probablemente tenga razón, porque el CURNE estuvo primero aquí en el Ceibo y luego entonces fue mudado a otros lugares. Y uno puede decir las mil justificaciones, pero siempre se ha dicho que aquí hay una clase rancia, un grupo de terratenientes y eso que lamentablemente todo se lo ha dejado a la clase media y a la clase baja, y la clase media baja no es la que tiene los recursos. Entonces, donde quiera que progrese un proyecto universitario es porque hay realmente grupos, clases, que se ponen de acuerdo y entonces trabajan para hacer posible el avance de ese proyecto. Yo creo que también deberíamos de reflexionar en esas afirmaciones de la ministra a la luz de qué tan proactivo o qué tan reactivo y poco empoderados hemos sido los ceibanos. Por eso la intención de mi disertación es motivar a que luchemos realmente porque haya una universidad aquí en esta provincia de El Ceibo. Una conferencia salutiano-mónica. Quisiera terminar con estas fotos porque es bueno aterrizar lo que uno dice. Y quiero referirla a nuestra alma mater, a nuestra academia, ya en el 1989 la Universidad Nacional Evangélica fundaba por primera vez en el país, en muchos países de América Latina, el primer centro de agricultura sostenible, agricultura de producción agricultura orgánica, un centro modelo. Esta es una foto panorámica, pero ya de mucho tiempo está mucho más modernizado, con cerca de 16 hectáreas, ¿verdad? Este centro, nuestro modelo, para probarnos a nosotros mismos que vale la pena trabajar en esto del emprendimiento innovador.
Ahí estamos viendo los estudiantes de nuestra alta casa de estudios, ¿verdad? Trabajando en la producción de vegetales orgánicos, vegetales inclusive que en algún momento se lograban exportar a Alemania. Y también en el área de la producción del cacao orgánico, con lo cual ustedes los ceibanos, ceibanas están muy familiarizadas, porque precisamente la provincia del Ceibo es uno de los ejes y de los puntos clave de producción de cacao orgánico. Lo que muchos ceibanos no saben es que nosotros fuimos que enseñamos aquí en este país a producir orgánicamente, especialmente el cacao. Cuando fui a la exposición, ahí al club, me encontré con un letrero que dice CONACADO, que es la Confederación, ¿verdad?, de Productores de Cacao. Y fue interesante encontrarme con esto, porque el CONACADO, cuando estaba todavía realmente comenzando, que no sabía nada de agricultura orgánica, se acercó a nosotros para que la universidad organizara una serie de seminarios, talleres, cursos en estas instalaciones que ustedes vieron, y entonces de esta manera se hizo la transferencia y CONACADO pudo aprender a producir orgánicamente y así también realizar una labor de multiplicación, de reproducción en muchos agricultores del país, especialmente aquí en el Ceibo. La Universidad Evangélica ha capacitado más de 20.000 agricultores en técnicas y métodos de producción de agricultura orgánica referida a diferentes rubros del agro y también de la pecuaria, porque el enfoque de la agricultura orgánica es sistémico, de manera que no deja a los animales fuera, porque parte realmente de la filosofía de la agricultura orgánica. El 2 de agosto del 2007 se leía en el listín: cacao orgánico salva a pequeños productores de ir a la quiebra. 1 de mayo de 2011, periódico Hoy: el cacao orgánico será el producto insignia del país, la marca, ¿verdad?, imagen del país, el cacao orgánico. Y esto ha sido parte del aporte de nuestra universidad. Quisiera dejarles con esta reflexión. Primero fueron por los judíos, y no hablé porque no era judío. Después fueron por los comunistas, y no hablé porque no era comunista. Después fueron por los católicos, y yo no hablé porque era protestante. Después fueron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara por mí. Yo quiero dejar esta reflexión a su consideración, porque yo creo que los ceibanos debemos de levantarnos, como decimos los buenos evangélicos, con voz profética y decir que sí, que se puede, y comenzar la conquista, el antes y el después. El antes y el después se comienza con cosas concretas, con esta feria, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando, hay que dar el salto, hay que hacer más. Y yo le propongo realmente que piensen seriamente en la posibilidad de una universidad, porque como dije al principio, la universidad es el mejor invento de la humanidad. Muchísimas gracias.